Pensé que iba a morir ese mismo día. El sol caía como fuego sobre la sabana. No quedaba agua, no quedaba sombra. La manada lo había dejado atrás horas antes. Demasiado débil, demasiado lento. Lo vi tambalearse. Sus patas apenas respondían. Entonces ocurrió algo que no esperaba. No fue otro elefante. Fue una cebra. Apareció sola en el horizonte. No huía, no corría. Caminaba con decisión hacia el oeste. El elefante levantó la cabeza por última vez y decidió seguirla. Lo que encontró después cambió todo. Pero para entender cómo un elefante abandonado en la peor sequía logró sobrevivir contra todo pronóstico, tengo que contarte cómo llegó a quedarse completamente solo. Me llamo Andrés. Llevo años documentando los ciclos de sequía en el sur de África. He visto ríos desaparecer. He visto manadas recorrer kilómetros sin encontrar agua. Pero nunca había presenciado algo como aquello. Cuando empezó esa temporada seca, sabíamos que sería. Las lluvias habían fallado 2 veces. La tierra ya no retenía humedad. Incluso los árboles más antiguos comenzaban a ceder. La manada de elefantes que seguía era fuerte, experimentada. Sabían leer el territorio mejor que cualquier humano. Y aún así, hubo uno que empezó a quedarse atrás. No por edad, no por enfermedad evidente, por desgaste. Las largas caminatas bajo más de 40 grados no perdonan. Durante días lo vi reducir el paso. Comer menos, beber lo poco que encontraba antes que los demás. La matriarca lo observaba, y eso fue lo que más me inquietó. En las manadas, las decisiones difíciles no se anuncian, se ejecutan. Una tarde, mientras el sol caía sin piedad, el grupo cambió de dirección. No fue un giro casual, fue estratégico, y él no pudo seguir el ritmo. Nadie lo empujó, nadie lo atacó, simplemente avanzaron. Y por primera vez, aquel elefante quedó completamente solo en una sabana que ya no ofrecía nada. Lo que no sabíamos entonces es que la sequía no sería su mayor enemigo. Durante los primeros días de aquella sequía, él todavía caminaba dentro del grupo. No era el más grande, no era el más joven, pero tenía algo que lo hacía distinto. Siempre iba atento a los sonidos lejanos. Siempre era el primero en levantar la cabeza cuando el viento cambiaba. Yo lo había identificado semanas antes de que comenzara la crisis. Tenía una pequeña muesca en la oreja derecha. Eso me permitió seguirlo sin perderlo entre los demás. Al principio pensé que solo estaba cansado. Las caminatas eran largas, el calor constante. Pero empecé a notar pequeños detalles. Comía menos. Bebía último. Evitaba competir incluso cuando lo necesitaba. Una tarde lo vi ayudar a una cría que había quedado atascada en el barro seco. Empujó con cuidado. No buscó reconocimiento. Solo volvió a su posición, ligeramente más atrás que el resto. Fue entonces cuando entendí algo importante. No era débil, era prudente. Y en tiempos de abundancia, la prudencia no es un problema. Pero en tiempos de sequía, la manada empieza a medir fuerzas de otra manera. Cada paso cuenta. Cada litro de agua importa. Y cada miembro que no puede mantener el ritmo se convierte en una decisión pendiente. Durante días vi cómo la distancia entre él y el centro del grupo aumentaba apenas unos metros. Nada evidente, nada dramático, pero suficiente para que yo sintiera que algo estaba cambiando. La matriarca no lo empujaba, no lo apartaba, solo no reducía el paso. Y en la sabana, eso es suficiente. Una noche, mientras el cielo estaba completamente despejado y el calor no cedía, lo vi quedarse mirando a la manada más tiempo del habitual. No parecía perdido, parecía consciente, como si supiera que la sequía no solo estaba secando la tierra, sino también su lugar dentro del grupo. La primera señal clara llegó 3 días después. El último punto de agua que conocía la manada era apenas un charco de barro espeso. No quedaba superficie líquida, solo humedad bajo la tierra. La matriarca comenzó a cavar. Uno por uno, los adultos hicieron lo mismo. Era un ritual de supervivencia, pero esta vez, el barro no cedía con facilidad. Él esperó su turno, como siempre. Cuando por fin avanzó, el grupo ya había extraído lo poco que había. Intentó cavar. 1 vez, 2 veces. Sus movimientos eran más lentos. La tierra estaba dura como piedra. Se detuvo antes que los demás. Respiraba con dificultad. Y entonces ocurrió algo que cambió la dinámica. La matriarca levantó la cabeza. No con agresividad, con cálculo. Observó el horizonte durante varios segundos. Luego giró hacia el este, sin llamada fuerte, sin aviso dramático. Simplemente comenzó a caminar. El grupo la siguió de inmediato. Él tardó un segundo más en reaccionar. Un solo segundo. Pero en tiempos de sequía,
Un segundo es distancia. Cuando intentó alcanzar el ritmo, el polvo ya se había levantado alrededor del núcleo del grupo. Caminó más rápido. Sus patas se hundían ligeramente en el barro seco que aún quedaba. Y fue entonces cuando su pata trasera quedó atrapada. No profundamente, pero lo suficiente para frenarlo. Tiró con fuerza. El barro se dio de golpe. Perdió equilibrio, cayó de costado. El sonido fue seco. La manada no se detuvo. No giró, no aceleró tampoco. Solo mantuvo el paso. Cuando logró levantarse, el grupo ya estaba varios metros por delante. Y por primera vez, no parecía que lo estuvieran esperando. La primera señal clara llegó 3 días después. El último punto de agua que conocía la manada era apenas un charco de barro espeso. No quedaba superficie líquida, solo humedad bajo la tierra. La matriarca comenzó a cavar. Uno por uno, los adultos hicieron lo mismo. Era un ritual de supervivencia, pero esta vez, el barro no cedía con facilidad. Él esperó su turno, como siempre. Cuando por fin avanzó, el grupo ya había extraído lo poco que había. Intentó cavar, 1 vez, 2 veces. Sus movimientos eran más lentos. La tierra estaba dura como piedra. Se detuvo antes que los demás. Respiraba con dificultad. Y entonces ocurrió algo que cambió la dinámica. La matriarca levantó la cabeza. No con agresividad, con cálculo. Observó el horizonte durante varios segundos. Luego giró hacia el este, sin llamada fuerte, sin aviso dramático. Simplemente comenzó a caminar. El grupo la siguió de inmediato. Él tardó 1 segundo más en reaccionar. 1 solo segundo. Pero en tiempos de sequía, 1 segundo es distancia. Cuando intentó alcanzar el ritmo, el polvo ya se había levantado alrededor del núcleo del grupo. Caminó más rápido. Sus patas se hundían ligeramente en el barro seco que aún quedaba. Y fue entonces cuando su pata trasera quedó atrapada. No profundamente, pero lo suficiente para frenarlo. Tiró con fuerza. El barro se dio de golpe. Perdió equilibrio, cayó de costado. El sonido fue seco. La manada no se detuvo. No giró, no aceleró tampoco. Solo mantuvo el paso. Cuando logró levantarse, el grupo ya estaba varios metros por delante. Y por primera vez, no parecía que lo estuvieran esperando. El silencio fue lo primero que me inquietó. Cuando una manada se aleja, el suelo sigue vibrando durante varios minutos. Esta vez, no. Solo el viento seco golpeando la tierra. Él permaneció inmóvil unos segundos después de ponerse en pie, como si aún esperara verlos regresar. No lo hicieron. Caminó en la dirección en la que creía que habían ido. Pero la sequía borra huellas con rapidez. El polvo levantado por el grupo ya no indicaba nada. El sol estaba en el punto más alto. No había sombra. Ni siquiera un árbol aislado que ofreciera alivio. Sus pasos comenzaron a hacerse más cortos, más pesados. La trompa rozaba el suelo constantemente, buscando humedad inexistente. Intentó arrancar raíces secas. ¡No tenían savia!, probó con corteza. Era demasiado dura. Avanzó varios kilómetros solo, sin rumbo claro. El horizonte temblaba por el calor. En más de una ocasión pareció ver un reflejo que no era real. Espejismos. La sabana jugando con su instinto. Al final de la tarde, su respiración era irregular. Su ritmo cardíaco visible incluso desde la distancia. Se detuvo. Intentó dar otro paso. No pudo. Sus patas delanteras cedieron primero. Luego el resto del cuerpo. Cayó de lado. Esta vez no fue una caída breve. No intentó levantarse de inmediato. El polvo se asentó lentamente alrededor de su cuerpo inmóvil. El sol comenzaba a descender, pero el calor seguía atrapado en la tierra. Durante varios minutos no hubo movimiento alguno, ni suyo, ni del entorno. Y mientras lo observaba desde la distancia, entendí algo devastador. Si nadie aparecía pronto, la sequía terminaría lo que la manada había comenzado. El sol ya comenzaba a descender cuando la vi por primera vez. No era parte de una manada grande. Estaba sola, moviéndose con paso constante, casi metódico, hacia el oeste. Al principio pensé que simplemente lo evitaría. Los herbívoros suelen mantener distancia cuando detectan debilidad. Pero no fue así. Se acercó con cautela, sin prisa, sin señales de alarma. Se detuvo a pocos metros del elefante caído. Bajó la cabeza. Olfateó el aire. Luego el suelo. Permaneció inmóvil varios segundos. Y entonces hizo algo inesperado. Se apartó. No huyó. Caminó hacia una pequeña depresión casi imperceptible en el terreno. Empezó a raspar con las patas delanteras. 1 vez, 2 veces. El polvo se levantó. Siguió cavando. Bajo la capa seca apareció tierra más oscura, más húmeda.
El elefante levantó ligeramente la trompa, como si hubiera percibido algo. La cebra continuó raspando hasta que el barro comenzó a compactarse. Se apartó unos pasos. El elefante, aún débil, arrastró su cuerpo lentamente hacia el lugar removido. Hundió la trompa en la tierra, cavó con esfuerzo, más profundo. Y entonces ocurrió. Una pequeña filtración comenzó a subir desde abajo. No era un charco, no era abundante, pero era agua. Bebió con dificultad. Poco a poco su respiración se estabilizó. Intentó incorporarse. Falló. Lo intentó de nuevo. Esta vez logró sostenerse sobre las patas delanteras, luego sobre todas. Permaneció inmóvil unos segundos, recuperando equilibrio. La cebra ya caminaba nuevamente hacia el oeste. No miró atrás. No esperó. Simplemente siguió su ruta. ¿Y el elefante? La siguió. La distancia entre ambos nunca fue menor a varios metros. La cebra no redujo el paso. Tampoco lo aceleró. Simplemente avanzaba, como si conociera algo que el elefante aún no podía ver. El sol descendía lentamente, pero el calor seguía atrapado en la tierra. Durante casi una hora caminaron así, sin contacto, sin sonido más allá del viento seco. Y entonces el terreno cambió, no de forma evidente. Apenas una ligera variación en el color del suelo. La cebra se detuvo. Esta vez sí miró alrededor, olfateó el aire. Dio unos pasos más y comenzó a raspar nuevamente la tierra. El elefante la observaba desde atrás, más firme que antes, más consciente. Cuando se acercó, el suelo ya mostraba barro húmedo. Hundió la trompa, cavó con más fuerza, más profundo. Y esta vez la filtración fue mayor. No era un lago, no era un río, pero era suficiente. Bebió largo y profundo. La cebra hizo lo mismo. El cielo comenzó a teñirse de tonos naranjas. Y por primera vez desde que había sido dejado atrás, el elefante no parecía derrotado. No era el más fuerte, no era el más rápido, pero había aprendido algo que la sequía no pudo arrebatarle: adaptarse, observar, seguir cuando ya no queda nada más que seguir. A la mañana siguiente, cuando regresé al lugar con el equipo, no encontré rastros claros de la cebra, pero sí las huellas profundas del elefante avanzando hacia el oeste. Solo, esta vez por elección. Días después, otros grupos de herbívoros comenzaron a converger hacia esa misma zona. El agua subterránea se había convertido en un punto de supervivencia. Y entre ellos, lo vi de nuevo, de pie, firme, más delgado, sí, pero vivo. No regresó a su antigua manada. No intentó alcanzarla. La sequía había cambiado el territorio, y también lo había cambiado a él. A veces, la naturaleza no salva a los más fuertes. Salva a los que aprenden a mirar más allá de su propia especie. Y aquel elefante abandonado en la sequía sobrevivió contra todo pronóstico. No porque alguien lo rescatara, sino porque decidió levantarse una vez más.